Finales de la primavera del 13º año. Informe de misiones. Los aventureros son empresarios nómadas. Como tales, deben asumir la responsabilidad de informar sus resultados a quienes los contrataron, incluso si esa noticia es dolorosa de entregar. Mencioné que el mundo no era lo suficientemente indulgente como para que todo terminara con un «felices para siempre», cuando estábamos ideando formas de salvar a la señorita Celia, y mi afirmación era válida. Nosotros, los humanos, estábamos destinados a limpiar los desastres que habíamos causado, personalmente, fielmente y de una manera que apaciguara a quien fuera dueño de la propiedad donde se había hecho el desorden. Entonces, ¿qué tipo de pequeña excusa encantadora has traído para mí? Después de terminar el juego de Erengarde con la señorita Celia en su invernadero a medianoche, Mika y Elisa habían venido a animar la fiesta. Todos disfrutamos de un poco de té y luego nos separamos, excepto Mika, que había captado la atención de Lady Francisca y fue llevada rápidamente. Pero al llevar a mi hermana a casa, me enfrenté a la cruel realidad: nuestra ama había regresado antes de que nos diéramos cuenta. No me malinterpretes. Sabía que esta mujer tenía algún medio para saber quién había invadido su territorio. De hecho, me habría preocupado si no lo tuviera. Mi empleadora era excepcional incluso entre sus pares inmortales. Antes esperaría ver relámpagos en un cielo azul que verla indispuesta. Así que, después de acostar a Elisa, mi regreso seguro la había puesto tan inquieta que se quedó dormida para cuando dejamos la finca Berncastel. Las primeras palabras de nuestra ama dirigidas a mí tras su propio regreso seguro fueron las mencionadas anteriormente. Antes que nada, dije con la expresión más deferente que pude reunir, debo celebrar esta ocasión desde el fondo de mi corazón. Estoy encantado de ver que ha regresado sana y salva. Escupiendo lo más servil que pude pensar, me arrodillé ante el sofá donde ella estaba recostada. Estaba preparado para someterme a sus caprichos. Francamente, no tenía ilusiones de intentar engañar a Lady Agripina. Ella era del tipo de enemiga juguetona, no, más bien, burlona, que se encuentra al final de los libros de reglas avanzadas, cuya existencia era un desafío para el jugador. Enfréntala si te atreves. ¿Cuál era el sentido de intentar ocultar información de un monstruo que podría derrotar a todo un grupo de personajes al máximo nivel? Si ella quisiera, podría desnudar mi alma con psicohechicería. Una disculpa honesta era una opción mucho, mucho mejor que mentir. Tiene mis más profundas disculpas por permitir la entrada de invitados sin tu permiso, aunque solo fuera al salón. Esta decisión fue mía y solo mía, y estoy preparado para asumir la responsabilidad por ello. Oh, mi leal sirviente. Me complace ver que entiendes tus propias transgresiones. Después de todo, dicen que un servidor que no puede percibir la ira de su amo está destinado a una vida corta. La puta madre. Por esto era que la alta sociedad daba tanto miedo. Podían reflexionar sobre la vida y la muerte de nosotros, los plebeyos, como si fuera una charla trivial, con la misma sonrisa fina y el tono de voz fácil de siempre. Dicho esto, no era tan idiota como para presentarme sin haber preparado una excusa, una lo suficientemente buena como para convencer a alguien como la madame. Para eso le conté toda la historia sin omisiones ni exageraciones, desde cómo conocí a la señorita Celia hasta cómo la ayudamos a escapar, la batalla de anoche, y mi encuentro y posterior relación con Lady Francisca. Lady Agripina escuchó mi relato en silencio, sin contar las risas, hasta que terminé por completo. No podía entender qué parte de mi desgracia le parecía tan divertida como para dejarla sujetándose los costados de dolor, pero después de que le conté todo, simplemente dijo: «Lo añadiré a tu cuenta». «¿Qué? Estoy diciendo que te dejaré ir con la pequeña deuda de un solo favor». Secándose una lágrima del ojo, la madame nombró un precio varias veces más aterrador que una simple multa. Estaba loco, o entregarle a esta mujer un contrato en blanco era básicamente lo mismo que suicidarse. Espera, no. Al menos con el suicidio tendría una muerte tranquila. Aún así, supongo que esto era un destino mejor del que alguien en mi posición podría haber esperado. ¿Un favor? Tu relato fue entretenido, y parece que todo ha quedado bien atado, así que no me importa. También pude confirmar que tienes algo de sentido de tu lugar. ¿Es eso realmente aceptable? La cuestión de si es aceptable o no está llena de todo tipo de problemas, pero considera esto: si hubieras entregado a esa chica, la situación solo habría empeorado. El rencor de un noble despreciado es algo considerable. Para ser sincero, había planeado usar eso como otra excusa. Aunque la señorita Celia no era del tipo que se obsesionara con la venganza, existía la posibilidad de que sus perseguidores fueran bandidos disfrazados de sirvientes nobles. Si la hubiera dejado caer en sus manos, quién sabe qué harían sus padres conmigo, o incluso si realmente pertenecían a su casa, era posible que ella me guardara rencor por arruinar su fuga y se vengara de mí después de casarse, o al menos así justificaba mi decisión. La verdadera señorita Celia era una santa en todo menos en el nombre. Estaba seguro de que esos pensamientos oscuros nunca cruzaron por su mente. Aún así,
un aristócrata enfurecido era más que capaz de fabricar culpa para que un enemigo de clase baja la llevase. Creo que esta conclusión es tan limpia como se puede esperar, dijo Lady Agripina. Aunque supongo que si casi mueres de nuevo, sí, bueno, preferiría no volver a experimentar que mis extremidades salgan volando, estoy segura. No vuelven a crecer y son difíciles de reemplazar, así que cuídalas. ¿Quieres? No necesito escuchar eso de ti, sé muy bien que no vuelven a crecer. Soy dolorosamente consciente de que mis brazos y piernas irreemplazables están conmigo solo gracias a la señorita Celia, pero ahora que lo pienso, ¿quién había sido ese tipo, de todos modos? Lady Francisca dijo que no me preocupara porque le había administrado una buena dosis de disciplina, pero ese mago al menos estaba al nivel de un profesor del colegio. Tratar de entender por qué me estaba esperando, y tratar de hacerlo con estilo, me dejó completamente desconcertado. Apareció con toda la pompa y circunstancia de un maestro del juego desprevenido tirando dados para decidir qué tipo de jefe colocar al final de una misión. Había una palpable malicia en su ubicación, como si hubiera esquivado al verdadero jefe final y forzado al mundo a colocar un encuentro inevitable en mi ruta de escape para asegurarse de que el clímax no se desvaneciera. Había visto este tipo de cosas antes. Una vez, mi antiguo equipo y yo intentamos robar las gemas preciosas de unas ruinas y estábamos a punto de escapar sin incidentes cuando descubrimos, al azar, que los pilares que sostenían el lugar eran golems de cristal todo el tiempo. A juzgar por su comportamiento, podía decir que el noble enmascarado había estado jugando conmigo, pero no mucho más. ¿En serio? ¿Por qué ese enemigo tan roto simplemente me estaba esperando allí? Dicho esto, continuó Lady Agripina, desvístete. Dije que te desvistas. Sí, señora. Aunque su orden surgió de la nada, no podía responderle si ella iba a insistir. El que ha cometido una falta siempre está a merced de quien ha sido agraviado. Me quité la camisa que me habían dado en la finca Berncastel, y la amada me detuvo, diciendo que la parte superior sería suficiente. Luego comenzó a mirarme fijamente con una mirada sin disimulo. Personalmente, encontraba mi joven cuerpo falto de musculatura y frágil, a pesar de que estaba desarrollando músculos. Mis hombros comenzaban a definirse, mis extremidades empezaban a ganar fuerza, y hacía tiempo que había dejado atrás mi pancita infantil. Sin embargo, todavía estaba lejos de la virilidad física con la que tanto soñaba. Más allá de eso, ya había revisado en el espejo para confirmar que mi brazo y piernas, que habían sido desmembrados, no mostraban rastro alguno de sus horribles heridas. No solo eso, sino que mi encuentro con el aristócrata de alto rango me había hecho rodar de un lado a otro. Mi hechizo, Flor de Margarita, por sí solo me había lanzado directamente contra un pilar. Debería haberme visto más golpeado que un plátano magullado, y aún así no podía encontrar ni siquiera una costra. Sin embargo, Lady Agripina podía ver lo que yo no. Su mirada recorrió una línea invisible donde mi carne alguna vez se había separado. Incluso cuando yo me concentraba mucho, no podía detectar ninguna evidencia persistente de cómo la realidad había sido alterada. Este era otro ejemplo de lo mucho más capaces que eran sus ojos. Dios ¿es tan tentador? Si pudiera ver el mundo tan bien como ella, la ventaja que ganaría en combate arcano sería incuestionable. Pero un espadachín místico no podía permitirse desviar puntos de los atributos físicos, no quería dispersarme demasiado y acabar siendo mediocre en todo. Los dioses ciertamente hacen milagros, musitó la madame. Ni siquiera esos cultistas obsesionados con la carne del sol poniente podrían injertar piel de forma tan natural. Desde un punto de vista taumatúrgico, es casi como si tu brazo nunca hubiera sido amputado. No me di cuenta de que era tan impresionante. Nervios, arterias, huesos y la médula en ellos, los cuerpos humanos son más que mera arcilla. Se puede cultivar piel de reemplazo todo el día, pero el esfuerzo no puede replicar una curación tan perfecta. Entiendo por qué esos pobres maníacos miran con tanta envidia a los fieles. Gentilmente, el dedo de Lady Agripina alcanzó y trazó la cicatriz ausente. Aunque me tomó por sorpresa, me mantuve completamente lúcido. A pesar de haber experimentado ya un accidente bastante vergonzoso durante mi viaje a Austro, al menos aún no había permitido que mis preferencias se desviaran demasiado de lo respetable. Algo instintivo en mi alma susurró a mi cuerpo: esta no es una opción. A pesar de todos los problemas que mi cuerpo, adolescente, me había estado causando recientemente, creo que se merecía un poco de elogio por su prudencia en este caso. Pero sí que hay un residuo de la variedad mágica, un hechizo que desalineó partes del espacio para convertir en picadillo todo lo que lo ocupaba. ¡Qué vulgar! Un ataque de este tipo se burla de la misma noción de evasión y defensa. Las barreras conceptuales estándar se romperían instantáneamente. ¿Qué tipo de vida depravada debes llevar para idear un medio que convierta la mera encarnación en una debilidad? Asombrosamente, Lady Agripina logró discernir la verdadera naturaleza de la fórmula con solo el más leve rastro de maná que quedaba en mi herida. Por impresionante que fuera la profundidad de su conocimiento,
Yo estaba demasiado ocupado temblando al darme cuenta de que había sido el objetivo del ataque como para maravillarme. Tuve suerte de que solo me retorcieran 3 extremidades. Si lo que ella decía era cierto, debería haberme convertido en un desastre reorganizado de carne. El hechizo era como arrugar un pedazo de papel para aplastar al muñequito dibujado en él. Ya lo he captado. He memorizado esta firma de maná. Eso será suficiente. ¿Qué? ¿Está planeando investigar a la persona que me atacó? En efecto. Aunque no es que tenga la intención de vengarte ni nada por el estilo. Eso ya lo sé. Llámalo una curiosidad personal. Siéntete libre de vestirte. Una dulce fragancia llegó a mí mientras me volvía a poner la ropa. La madame, habiendo terminado una tarea rápida, decidió que era hora de un descanso para fumar. Traté de deslizar cuidadosamente el cuello de mi camisa sin que mi cabello se enredara, pero justo cuando lo hacía, una fría voz atravesó la tela para herir mis oídos. Es un golpe de suerte que estés vivo, pero no toleraré un segundo. Todo está bien si acaba bien, felices para siempre. El tono juguetón habitual en su voz había desaparecido, y su reproche no fue seguido por una confirmación ligera. Esta era una advertencia en el sentido más estricto. Me apresuré a pasar la cabeza por el cuello de la camisa, sin importarme mi cabello, y rápidamente volví a arrodillarme. Lo tengo muy claro. Muy bien. De todas formas, a partir de ahora, le cobraré a tu patrocinadora cada vez que haya dinero involucrado, así que asegúrate de que se realicen los preparativos necesarios en ese aspecto. Como desee, estoy segura de que estás muy cansado, así que puedes retirarte por hoy. Reanuda tus deberes mañana por la mañana. El enojo era más aterrador cuando provenía de un amo que normalmente era indulgente. Un final feliz realmente era demasiado pedir. Aunque no me arrepentía de mi decisión, esta aventura mía había venido con una deuda considerable. Consejos: la sustitución de extremidades mediante artes arcanas es un oficio imperfecto. La carne recién generada seguramente diferirá en el tono de la piel, como mínimo, y requiere largas horas de rehabilitación para reconectar y reentrenar el sistema nervioso. Mientras tanto, los fieles realizan milagros que superan estas cirugías místicas solo con base en el espiritualismo. Los meigas que se dedican al arduo camino del conocimiento a menudo miran a los sacerdotes y similares con envidia e ira injustificadas. Ya fuera que yo estuviera muriendo o que la señorita Celia estuviera huyendo por su vida, la capital continuaba avanzando de todos modos. La única diferencia notable esta noche era que había muchos menos guardias patrullando las calles. Ahora que el caos se había calmado, no quería imaginar lo que había sucedido tras bambalinas. Ya no tenía mucho sentido mantener vigilancia en cada esquina, así que supuse que era inevitable. Mirando hacia atrás, me sentía terrible por cómo había tratado a los guardianes confiables de nuestra ciudad. Mi espalda estaba contra la pared, y no había podido contenerme tanto como me hubiera gustado. Un buen número de ellos debió haber sufrido fracturas. La corona ofrecía buenos beneficios, así que no tendrían problemas para encontrar tratamiento o recibir licencia pagada, pero empeorar su vida diaria me provocaba punzadas de culpa. Dejar a alguien inconsciente de un golpe, como un héroe de cómic, era una tarea exigente, pero tal vez eso solo reflejaba mi falta de habilidad. Desafortunadamente, las personas eran demasiado complejas como para caer con un solo golpe en el estómago o el cuello, y golpearles la cabeza era un atajo hacia lesiones prolongadas. La estrangulación no mantenía a la gente inconsciente lo suficiente, así que eso tampoco era una opción. Solo podía pedir que culparan a mi actuación cobarde y al inmaduro padre de la señorita Celia, preferiblemente en una proporción de 1 a 9. Hablando de beneficios, casi lo había olvidado. Mika y yo nos habíamos reunido en la mansión Berncastel, donde celebramos nuestro regreso seguro y yo honré su valiente devoción, pero aún no había reconocido a 2 de los contribuyentes más importantes a nuestra causa. Úrsula, la Ati. Susurré lo suficientemente bajo para que nadie más escuchara, pero pronuncié claramente sus nombres. Una brisa fresca y refrescante pasó, llevándose consigo la cálida noche. Sin embargo, al desvanecerse la corriente, dejó 2 regalos en mi cabeza. No necesitaba mirar hacia arriba. Las alfar que habían ayudado a la señorita Celia a escapar y cuyos valientes esfuerzos indirectamente salvaron mi vida estaban aquí. Ellas habían hecho más de lo que les correspondía por mí. Si la señorita Celia se hubiera escondido en Lipsy en lugar de llamar a su tía, habría intercambiado vidas con ese lunático en las alcantarillas en el mejor de los casos. En el peor, podría haber fallado mi última oportunidad y haber sido reducido a pedazos sin siquiera vengarme. Y, por supuesto, la aventura aeronáutica de la joven no habría tenido éxito sin la ayuda de Úrsula y la Ati. Aquello era un secreto imperial de máxima importancia que determinaría el futuro político, económico y militar de la nación. Una chica elegante, ajena a los métodos de vigilancia, seguramente habría sido atrapada por la seguridad de inmediato sin la ayuda de estas hadas de alto rango. Los alfar eran profundamente intimidantes.
Si pudieran estar sujetos a algún tipo de lógica en lugar de comprometerse con la fantasía, podría surgir toda una nueva escuela de pensamiento entre los meigas, dedicada a forjar hechizos con la ayuda de las hadas, aunque, en primer lugar, era su imprevisibilidad lo que las hacía hadas. Aquí estamos, amado. ¿No crees que estás un poco tarde con tu llamado? ¡Guau! Estoy tan cansada. Sus voces eran lo suficientemente sombrías como para dejar en claro que las quejas de la Ati se fundamentaban en algo real. Me pregunto si les habrá pasado algo. Nos dieron una buena reprimenda, ¿sabes? Nos regañaron por ayudar demasiado. Aparentemente, algunos de los alfar más importantes las habían reprendido con una intensidad abrumadora. Aunque sabía que los reyes y reinas del reino de las hadas estaban más cerca de los espíritus y los dioses que el vulgo, no me habría imaginado que serían ellos quienes reprenderían directamente a estas dos. Se suponía que los alfar eran conscientes de sus propios límites, manteniendo sus intervenciones dentro de lo razonable. Las dos habían respondido a mi ambigua petición de ayudar a la señorita Celia con tanto esfuerzo que fueron regañadas. Supongo que se merecían una recompensa adecuada. Después de todo, eran mis salvadoras, gracias a ambas, de verdad. ¿Hay algo que pueda hacer para retribuirles? En ese caso, mira por allá. Úrsula se inclinó sobre el borde de mi cabeza, y seguí su dedo extendido para ver un pequeño claro. Era un área vacía destinada a contener fogatas, como la que Mika había estado esperando el día del desfile. ¿Qué te parece un baile? Me temo que no podré mantenerte para mí sola si te llevo a la colina. Claro, vamos a bailar. Me dirigí hacia la plaza, y otra brisa vino a llevarse uno de los pesos en mi corona. En su lugar, apareció la hermosa chica de tamaño completo que había conocido todas esas noches atrás para saludarme. Su piel brillaba como miel profunda bajo la luz de la luna, oculta solo por corrientes desbordantes de plata que se mezclaban con la luminosidad órfica. Donde se partía el río plateado, las alas de una polilla de luna revoloteaban, parpadeando con un encanto de otro mundo. ¿Podrías llevar tú el ritmo? Me pidió. Por supuesto, respondí. Cautivadora, encantadora y resuelta, sus ojos bermellones se cerraron en una sonrisa. Tomando su pequeña y elegante mano en la mía, comenzamos a bailar. No era un vals de salón en tiempo medido, sino los movimientos libres de un animado baile campestre. Girábamos y girábamos, acercándonos y alejándonos según nos lo pedía el ánimo, mientras giraba de la misma manera en que lo había hecho durante los festivales en Königsstuhl. La Svartalf se movía elegantemente para acompañar. Giramos suavemente, luego nos abrazamos y giramos de vuelta, alternando pasos mientras nos mirábamos. Entrecruzando nuestros brazos, usamos las piernas del otro como ejes para girar una y otra vez. Aunque debía tener cuidado de no soltar a la Ati, ella seguía ocupada pensando en lo que quería. Alegremente sostuve el baile hasta que comenzaron a formarse gotas de sudor en mi piel. Ver su seductora piel tomar un leve rubor en este ambiente festivo me hizo entender los sentimientos de aquellos que sucumbieron a la tentación y fueron llevados a la colina eterna del crepúsculo. Aunque no iría yo mismo, podía decir que seguramente era un lugar alegre, libre de cualquier sufrimiento. Si no tuviera mi promesa con Margit, mi deber con Elisa, o mi familia, tal vez no habría pensado que era un destino tan terrible. Eso fue maravilloso. Sí, lo fue, dije. Pero viejo, no pensé que sudaría así considerando cuánto entreno. Habíamos pasado nada menos que media hora bailando, y solo ahora me daba cuenta de que estaba rozando una línea peligrosa. Si otros podían ver a Úrsula, entonces me convertiría en una leyenda urbana sobre algún chico loco bailando con un alfar. Si no, entonces solo era un lunático bailando solo. De cualquier manera, un espectador llamaría a los guardias si me viera. Aunque, afortunadamente habíamos logrado disfrutar de nuestro baile sin que nadie nos molestara, eso fue un poco imprudente de mi parte. El sudor de un chico es algo sagrado, dijo Úrsula. Luego, volviéndose hacia la Ati, añadió, ¿y tú qué? Yo ya me he divertido, pero ¿cuánto tiempo más vas a pensarlo tú? Oh. Quiero muchas cosas, pero me gustaría un mechón, por favor. ¿De mi cabello? Incliné la cabeza, confundido sobre por qué querría eso. Pero aparentemente, el cabello de un niño rubio valía literalmente su peso en oro entre las hadas. Oh. Gritó Úrsula. Eso no es justo. Yo también debería haber elegido eso, ¿no? Gritó la Ati en respuesta. Tú ya obtuviste un baile, Úrsula. El mechón es para la Ati. Esto no es justo. Ya estarías como cecina seca en esa jaula si no fuera por mí, ¿no es cierto? No lo estaría. La Ati estaba durmiendo la siesta. Ignorando su disputa, solté mi cabello y corté una pequeña porción para atarla en un manojo para ella. Hace mucho tiempo, los ciudadanos imperiales solían tejer cordones decorativos con su cabello, pero la tecnología moderna de hilado significaba que solo los más pobres todavía lo hacían.
No tenía idea de para qué iba a usarlo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Gracias, querido. Más pequeña que el manojo de cabello que estaba apretando, Lati giraba alegremente mientras tarareaba, ¿para qué o qué debería usarlo? Por otro lado, la hada de la noche estaba mirando a su amiga con una envidia mortal. Este era uno de esos episodios que se convertirían en un rencor más tarde, ¿verdad? Está bien, de acuerdo. Úrsula, tú también puedes tener uno, y a la Ati le doy un baile. ¿Estás seguro? Quiero decir, estaría feliz de aceptarlo si estás dispuesto. ¿En serio? ¿Puedo tener un mechón y un baile? Hurra, para mí, ver a alguien ponerse de mal humor delante de mis ojos era mucho más agotador y molesto que hacer un poco de trabajo extra. Además, cortar un poco de cabello y bailar no era nada comparado con lo que habían hecho por mí, incluso si mis acciones tenían más significado del que sabía, incluso si estaba pagando un precio elevado que aún no podía ver, pensé que tenía la responsabilidad de retribuirles por salvarme la vida. Corté otro mechón de cabello, lo que complació enormemente a Úrsula. Luego, Lati tomó mi mano extendida, aún pequeña, y me invitó a bailar. Creo que la opinión podría estar dividida sobre si lo nuestro contaba como un baile, pero ella parecía contenta de aferrarse a mi dedo y girar por ahí, así que supuse que estaba bien. Por cierto, ¿qué vas a hacer con ese cabello? Me preguntó, dijo Úrsula. ¿Qué haré con él? Un collar o un adorno para el cabello serían encantadores, pero también me encantaría un anillo o una tobillera. Lati iba a pedir ropa, accesorios y ropa. Tenían los alfar la capacidad de procesar cabello humano en tela. Sonaban como cierto pueblo nómada que montaba a caballo en la superficie, lo que no ayudaba a hacerlas menos aterradoras. De todos modos, me alegraba que estuvieran felices. Pero mientras podía blandir una espada durante horas, mis piernas y caderas estaban increíblemente adoloridas por solo un poco de baile. Tal vez era porque no estaba acostumbrado. Con mis deudas saldadas, estaba listo para irme a casa y dormir un poco, pero luego noté que el buen humor de Úrsula había desaparecido, y que me estaba mirando fijamente. ¿Sucede algo malo? Ya sé que nos has dado recompensas completas, pero déjame decir una última cosa. 2 y 3 no son tan diferentes. Asentí para que continuara, y su expresión solo se volvió más grave. La próxima vez que te encuentres arriesgando tu vida en combate, no nos dejes de lado, ¿de acuerdo? Oh, ella tocó ese tema. Es cierto, si estas dos hubieran estado conmigo, la pelea habría sido más fácil. Tal vez ni siquiera hubiera necesitado un rescate de último momento. La magia generalmente solo afecta a los objetivos que el lanzador puede percibir, por lo que el sigilo de Úrsula podría haberme protegido de los ataques. El viento de Lati habría sido perfecto para desviar a los perros y alejar a los insectos. Sin embargo, sin su ayuda, ¿quién sabe qué le habría pasado a la señorita Celia? Incapaz de encontrar una respuesta, me quedé allí en silencio. Al verme, Úrsula llegó a sus propias conclusiones y se encogió de hombros con una risita suave. ¡Qué chico tan indefenso! Y tal como cuando aparecieron, una brisa pasajera se llevó al alfar. Todo lo que quedó en su estela fue un tonto sudoroso aún luchando por encontrar la respuesta correcta. ¿Qué se suponía que debía hacer? Mi mente daba vueltas tratando de digerir su petición, pero solo una cosa se me hizo clara: les pediría ayuda a esas dos nuevamente si algo importante para mí estaba en juego. A pesar de saber que corría el riesgo de ganarme su descontento, tenía más que proteger de lo que parecía si quería ser fiel a mí mismo. Viejo, me até el cabello de nuevo y miré hacia la luna, pero ni siquiera la siempre brillante diosa de la noche me bendeciría con la respuesta. Consejos: a veces, los bailes de las hadas pueden causar una fatiga tan intensa que podría matar. Sin embargo, aquellos que intentan detenerse se encuentran incapaces de hacerlo. La iglesia era un mundo aislado. Aunque tenía vínculos con la vida secular de todas las clases, los valores y jerarquías de las órdenes religiosas se determinaban casi en su totalidad internamente, para bien o para mal, cada una era su propio mundo, siendo colectivos dedicados al acto de ofrecer su adoración a los dioses y difundir sus enseñanzas a las masas. Esto era en muchos aspectos una necesidad. Los fieles alababan a los nobles que renunciaban a su estatus mundano como honorables y acogían con gracia a los sacerdotes que estudiaban desde las castas más bajas de la sociedad. Eso bastaba para ellos en sus sistemas cerrados. Sin embargo, no estaban exentos de problemas. El imperio trialista de Eraín reverenciaba un panteón de dioses encabezado por el Padre Sol y la Madre Luna. Aunque los teólogos respetaban a todos los que presidían sobre ellos, la devoción era una práctica exclusiva a una sola deidad. Naturalmente, las diversas iglesias se solidarizaban, compartiendo estructuras institucionales y rangos para facilitar el proceso de cooperación. Sin embargo, mientras los dioses compitieran por la adoración finita, era inevitable que algunos estuvieran en términos menos que estelares con otros. Lo divino,
En sus disputas indefinidas por extender su alcance y asegurar su divinidad, confiaban en sus seguidores como representantes plausibles. Al mismo tiempo, esos mismos seguidores se dividían en círculos competidores. Las luchas de poder eran imposibles de evitar, mientras que cierto chico rubio lo habría descartado todo como un montón de fanáticos molestos discutiendo sobre minucias. En verdad, estos asuntos eran el trasfondo de grandes historias que abarcaban todo el espectro entre la comedia y la tragedia. Tal como estaban las cosas, una de las principales fuentes de conflicto era el asunto de las especies. Si un inmortal y un mortal llamaban a las puertas de un monasterio al mismo tiempo, era inevitable que el segundo ascendiera más rápido en la jerarquía religiosa. Los inmortales casi siempre maduraban más lentamente, tanto física como espiritualmente. Permítame agradecerle nuevamente, querida abadesa. Estaré a su cuidado. Has hecho bien en venir. Hermana Constance, Stratonice de Magira, la abadesa principal de la Gran Capilla, era la máxima autoridad en cuanto a la voluntad de la diosa de la noche en todo el imperio y sus estados satélites. Hoy enfrentaba el desafío irresoluble que planteaba la sacerdotisa arrodillada ante ella, una subordinada y antigua mentora al mismo tiempo. La abadesa principal era una Gablin, y a sus 30 años, comenzaba a encanecer. Donde la mayoría de su especie se preocupaba poco por la fe, ella era una devota talentosa que había ascendido al rango de obispo. Durante su tiempo en la colina fulgurante, sus fervientes oraciones le habían otorgado el derecho a grandes milagros. En los años siguientes a sus estudios iniciales, había recorrido las tierras, ayudando a los necesitados y enseñando a los ignorantes, logros que la Santa Madre había recompensado generosamente con más milagros aún. Había alcanzado casi la cúspide de su oficio, y sin embargo, sus grandes ojos dorados miraban ansiosamente de un lado a otro. Nadie podía culparla. Cuando había sido una pequeña enana bajo la custodia de la iglesia, su cuidadora no había sido otra que la Cecilia arrodillada frente a ella. Esta chica había sido testigo de todos sus fracasos cuando era niña y había limpiado sus errores de muchas maneras, la peor de todas en sentido literal. Naturalmente, tener un registro viviente de su vergonzoso pasado reaparecer en su bolsillo como una monja sin rango ponía a Stratonice nerviosa. Por supuesto, amaba y veneraba a la vampira por haberla cuidado y enseñado el valor de la adoración. Incluso hoy en día, la mayoría de sus posiciones teológicas eran modelos perfectos de las de su mentora. Lamentablemente, el problema que representaba Cecilia era una historia diferente. No solo era imperial, del mismo tipo que actualmente se preparaba para cambiar la posesión del trono, sino que era el tipo de persona que rechazaba cualquier mención de promoción alegando que aún no había alcanzado la mayoría de edad. En ocasiones, la vampira incluso había amenazado con involucrar a su familia en la discusión si la iglesia se atrevía a elevarla más allá del rango de simple sacerdotisa. ¿Qué era ella sino una bomba de tiempo? El equilibrio de poder era de gran importancia incluso entre los religiosos. No se debía otorgar rangos a los inmortales a la ligera, y menos aun cuando la persona en cuestión era una heredera propensa a renunciar a la vida religiosa por la vida secular. El avance de Cecilia había sido discutido en múltiples ocasiones entre las autoridades más altas de la Iglesia, solo para ser invariablemente rechazado. Pero al mismo tiempo, ella era la encarnación perfecta de una creyente ferviente, completa con la confianza de su diosa para ejercer su poder. Independientemente de las intrigas políticas que la rodeaban, debería haber sido pastora, el título mínimo requerido para liderar una congregación, al menos. En su lugar, Cecilia había sido prácticamente dejada a su suerte, libre de hacer lo que quisiera como una simple monja sin responsabilidades, para horror de su alumna convertida en jefa, Stratonice. Por favor, ¿no me llamarías Celia? No supongo que hayas envejecido tanto como para olvidar nuestro tiempo juntas en la colina fulgurante, ¿verdad, obispa Stratonice? ¿Está bien? Celia. Y aunque no lo recuerdes, este año he cumplido 30. No puedo esperar que un alma imperecedera como la tuya lo comprenda, pero estoy avanzando hacia la vejez. No es que Stratonice sospechara que esta chica, que aún adoraba que la llamaran por su apodo, estuviera tratando de jugar juegos políticos con ella. En todo caso, la Gablin era una mujer de fe, no le importaban los prestigios y distinciones que se le habían otorgado, y habría preferido mucho más volver al rango de una simple sacerdotisa y embarcarse en otra peregrinación si pudiera. Sin embargo, también era consciente de sus deberes hacia la iglesia de la diosa de la noche y todos sus seguidores. Una Gablin promedio vivía aproximadamente hasta los 40 años, y ella ya había pasado la mayor parte de su tiempo. No quería empañar sus años de ocaso desencadenando una explosión masiva. Tal vez la historia habría sido diferente si hubiera estado preparada para asumir la responsabilidad por sí misma, pero en 7 u 8 años más estaría luchando por caminar. Dejar una catástrofe para que su sucesor la manejara no le parecía correcto. Ya. Puedo recordar el día en que llegaste al monasterio como si fuera ayer.
El tiempo pasa tan rápido. Lo que tú percibes como rápidos caudales, yo lo he atravesado como un río fangoso. La profunda sorpresa de la inmortal hacía que, la abadesa de corta vida quisiera suspirar. Ven, déjame prepararte tu habitación. Cecilia había dicho que su finca en la capital era un lugar incómodo, y que esta oportunidad de estudiar en un lugar más allá de la montaña sagrada debía ser parte de la voluntad de la diosa de la noche. Eso estaba bien. Sin embargo, Stratonice solo podía rezar para que no trajera consigo enredos imperiales, o que su inquebrantable piedad no causara problemas imprevistos. El deseo de tratar a su cuidadora de la infancia tan bien como ella había sido tratada chocaba con el puro terror de llevar una bomba viva y delicada en su bolsillo interno. Incapaz de quejarse frente a su mentora, la Goblin envejecida reprimió sus miedos. Atravesar este dilema para pagar sus deudas lo mejor que pudiera era solo otra prueba de la diosa, o eso se decía a sí misma. Oh, eso no será necesario, dijo Cecilia. Esta bolsa es todo lo que he traído. Y no necesitaré una habitación personal. ¿Me llevarías, por favor, a los dormitorios comunes? Tú nunca cambias, Celia. ¿No te vendría bien, al menos, digamos, traer algo más apropiado para una chica de tu edad? Nuestra misericordiosa madre puede enfatizar la pureza en la abstinencia, pero no prohíbe todo tipo de placeres. Sencillamente no es para mí. De hecho, recientemente me encontré en una situación bastante peculiar en la que me puse un vestido llamado de doncella, pero pronto aprendí que estoy mejor con estas túnicas. El continuo extremismo de la vampira preocupaba a la abadesa. Aunque ella era una avispa ordenada, tenía 8 hijos, las goblins generalmente daban a luz en camadas de 3 a 5 niños a la vez, y casi 50 nietos, comenzaba a sospechar que esta chica inmortal pasaría la próxima eternidad sola en la iglesia. Los dioses no desaprobaban el matrimonio y la procreación, más bien, lo promovían como una de las principales pruebas en el acto de adoración que era la vida, enseñando lecciones sobre las alegrías y sufrimientos que implicaba. El rebaño de la diosa de la cosecha llegaba al extremo de considerar que los no casados eran fundamentalmente incompletos, aunque los seguidores de la noche no eran tan extremos, una gran parte de su clero estaba casado. Cuando se enseñaba a un laico, la carga de la comprensión recaía en última instancia sobre el aprendiz, pero aquellos que enseñaban a sus propios hijos eran responsables de su crianza. Brindar compasión y amor instructivos a la propia carne y sangre se veía como la prueba más difícil del carácter de una persona. Pero espera, pensó Stratonice. Un rincón de su mente se activó para captar un pequeño detalle. La chica había dicho que estaba mejor en sus túnicas, y no que sus túnicas eran las más adecuadas. Algo debió haber sucedido para que ella las prefiriera activamente y las considerara las más adecuadas para ella, como, por ejemplo, un cumplido de un chico. Quizás hablé demasiado pronto. Supongo que algunas cosas sí cambian. Aunque la vampira parecía casi idéntica a cuando la había visto por última vez, las arenas del tiempo habían traído consigo cambios, como suelen hacer. La piel de tono rojizo y llena de arrugas que había heredado de su tribu forestal se arrugó en una gran sonrisa que recordaba su infancia. ¿Lo crees? He dejado de crecer últimamente, así que no puedo evitar creer que mi periodo de crecimiento ha terminado. Si no me equivoco, el vampiro promedio madura después de aproximadamente un siglo, y se adapta lentamente a la apariencia que más se acomoda al alma, ¿verdad? Aún te quedan muchos años de crecimiento por delante, señorita Cecilia. Oh, por favor, para. Cecilia frunció el ceño. ¿Cómo voy a comportarme si la abadesa principal me llama así? Todo está bien si la persona a cargo lo permite, dijo Stratonice, dándole una palmada en el trasero a su mentora, subordinada. Físicamente no podía alcanzar su espalda, y guiándola en un recorrido por la zona. Las dos visitaron las salas para tareas, caridad y oración. Luego la abadesa mostró a la monja los diversos templos menores que frecuentaban las masas y los horarios de los servicios e instrucción. Cuando todo estuvo dicho y hecho, su paseo tomó bastante tiempo. Este era un uso indulgente del día para alguien tan ocupado como la abadesa principal de la gran capilla, pero eso significaba poco para un par unido por lazos tan duraderos como los suyos. Además, Stratonice había cometido un gran error en sus tratos con la heredera imperial antes, y recorrer la mitad de Berilín no era nada en comparación. ¿Qué te parece la gran capilla?, preguntó la abadesa. No es tan agradable como la colina fulgurante, pero no es espléndido este templo. De hecho, me he encariñado bastante con él. La gente del pueblo parece mucho más austera y ferviente en oración de lo que imaginaba. Me alegra ver que los rumores que escuchamos sobre lo cruel que es la capital no eran ciertos. Me alegra oír eso. Piensa en esto como tu nuevo hogar y descansa aquí durante 10, 20 años, el tiempo que desees. Riendo, Cecilia dijo, entonces aceptaré esa oferta y me relajaré aquí, dedicándome a servir a la comunidad. La sonrisa de la vampira finalmente le dio a la abadesa algo de tranquilidad.
Stratonice sabía que la chica había estado involucrada en algún tipo de incidente antes de llegar, no sabía qué implicaba ese incidente, pero bastaba decir que era algo importante. Como tal, no, veía mejor manera de devolver su amabilidad que preparando un santuario donde pudiera relajarse. Los inmortales también solían ser inamovibles, una vez que se establecieran, no se irían por otros 5 o 10 años al menos. Existía una verdadera posibilidad de que Cecilia no regresara a la colina fulgurante durante 2 o 3 décadas más. Stratonice se sentía bendecida de estar en una posición para ofrecer y proteger ese santuario. A este ritmo, podría descansar en sus últimos años con su mentora dedicándose silenciosamente a más oración. Oh, las campanas, dijo Cecilia. Vaya, ya es esa hora. Stratonice miró hacia el cielo que se oscurecía y vio las campanas en cada torre sonando. Estos repiques en particular eran para notificar a los habitantes de la capital que había llegado la tarde, y marcaban la hora de la cena en su propia capilla. Pero justo cuando se volvió hacia la vampira para invitarla al comedor, Cecilia de repente recordó una pregunta y la formuló. Por cierto, abadesa Stratonice, pasaste algunos años como sacerdotisa laica, ¿verdad? Sí, así es. Durante mi peregrinación, pensé que sería una buena oportunidad para recorrer el campo también, y pasé 3, no, 4 años allí. Intenté realizar muchos milagros y avancé en mi rango clerical, aunque no estaba ordenada. Recuerdo el viaje con cariño. ¿Puedo preguntarte si aprendiste algún truco durante ese tiempo? ¿Trucos? La Goblin inclinó la cabeza, estaba medio dudosa sobre la intención de la chica y medio sorprendida por la pregunta inesperada. Pero lo que no sabía era que la bomba ambulante estaba lista para desencadenar una explosión de escala catastrófica tan pronto como ella respondiera. ¿Por qué lo preguntas? Me he topado con un siglo para hacer lo que me plazca, así que después de estudiar aquí por un corto tiempo, planeo viajar por las tierras como sacerdotisa laica. Cada pensamiento en la mente de Stratonice se desmoronó. Un misil había impactado directamente su cerebro, destruyendo cualquier atisbo de pensamiento racional y haciendo que el bastón en su mano cayera al suelo. Su mentora se inclinó para recogerlo con un casual, oh, vaya, pero la abadesa ni siquiera pudo reunir el buen sentido para detenerla. Esta proclamación despreocupada había sido lo suficientemente explosiva como para conmocionarla hasta el núcleo. El alivio que había sentido solo un momento antes se había desintegrado en polvo. Por un momento, consideró la posibilidad de que estaba recordando mal lo que significaba ser una sacerdotisa laica. Sin embargo, la definición no había cambiado en todos los años desde la fundación del Panteón Riniano. Los sacerdotes laicos renunciaban a la membresía de cualquier iglesia, guiando al pueblo con nada más que su propia devoción. Esto no era lo mismo que una simple peregrinación o misión destinada a educar a las masas. Apostar por los laicos era cortar los últimos lazos con la seguridad, era ofrecerse por completo en nombre de lo que creían ser lo más virtuoso. Solo aquellos dispuestos a tener una muerte olvidada en tierras desconocidas se atrevían a hacer el voto. Cecilia estaba lejos de ser ignorante, conocía el verdadero significado y la dificultad que representaba tal viaje. Era impensable que lo estuviera tomando a la ligera, y aún así había anunciado sus intenciones. Debía de estar hablando en serio. Si hubiera sido cualquier otra monja inmortal, Stratonice habría aceptado para no dejar que la eternidad desgastara su ser. Pero esta chica era imperial, y en un futuro no muy lejano, sería la única hija del emperador reinante. Aunque la Iglesia y el Estado eran entidades separadas en teoría, nadie podría detener a la fiel hermana Cecilia de declararse sacerdotisa laica y embarcarse en una peregrinación a tierras extranjeras. Sin embargo, el mundo estaba construido sobre verdades ocultas detrás de fachadas y excepciones, así como los teólogos ofrecían su asesoramiento en algunos asuntos seculares, los políticos podían hacer peticiones a las iglesias. Que la princesa heredera se alejara por su cuenta era problemático, por decirlo menos. Ti tienes que estar bromeando, tartamudeó Stratonice. Sabes lo que implica el sacerdocio laico, ¿verdad? Desposeída y olvidada, tus almohadas serán piedras al lado de caminos sin techos, y te verás obligada a marchar sobre los cadáveres sin vida de los caídos en tu camino. Sí, ¿y? Puede que me guste hacer bromas, pero me considero lo suficientemente prudente como para no jugar con mi curso en la vida. Me duele un poco que pienses que estaba bromeando, abadesa. Estoy en pánico porque sé que no estás bromeando. Las palabras se subieron a la garganta de la mujer, pero logró tragárselas. Aquí pensaba que sus largos años de disciplina la habían liberado del dominio de la ira, pero parecía que la abadesa principal aún no había renunciado a toda emoción mundana. Esas emociones mundanas susurraban una verdad terrible a Stratonice. El tono de Cecilia traicionaba una convicción absoluta:
la chica ya consideraba esta decisión como un hecho consumado. La ocupada abadesa meditó por un momento sobre las formas en que podría convencer a la monja sin rango para que se detuviera, pero los recuerdos de su infancia sobre lo inquebrantable que había sido Cecilia cuando se le había metido algo en la cabeza hicieron que la pobre mujer se rindiera. Y, en verdad, Cecilia era el tipo de alma resuelta que huiría de su familia sin dudarlo, llegando incluso a esconderse en el equipaje de la abadesa principal para no heredar su casa. Nada de lo que Stratonice pudiera decir o hacer cambiaría su decisión ahora, solo imaginar la ridícula lucha que se necesitaría para convencer a los implicados de permitirle partir sin compañía hizo que Stratonice quisiera hacerse una bola. Ojalá, suspiró, ojalá fuera lo suficientemente antipática como para ser rechazada. Consejos: los arzobispos son los miembros de más alto rango del clero. Cada dios es servido por un solo arzobispo, y se presentan por su deidad elegida para dejar claras sus lealtades. Por ejemplo, el arzobispo del dios Sol se presentaría como el arzobispo del Sol. Sin embargo, cada secta religiosa tiene variaciones menores en el sistema jerárquico estándar, por lo que no son raras las excepciones. La habilidad se nutre del gusto. Para fomentar el talento, uno debe interactuar con las obras de los talentosos. Mika había escuchado estas palabras de su maestro tantas veces que las sabía de memoria. Kao Kodomurgo también era un arquitecto, y si esta regla era cierta, la joven estudiante pensaba que debía estar verdaderamente bendecida. Todos los edificios de la era de la primera luz son tan hermosos. Me encanta ver cómo los fundamentalistas y los esteticistas chocaron en sus diseños. Apoyando su barbilla, la joven estudiante suspiró en admiración al observar el enorme plano extendido sobre la mesa. Databa de los días en que el imperio aún no había celebrado su primer centenario. Richard el Creador y su sucesor, el emperador de la piedra angular, finalmente había terminado de sentar las bases de su nación, y el país se había vuelto lo suficientemente estable como para que los asuntos de belleza y novedad entraran en la conciencia pública. En esos días, los fundamentalistas que buscaban ante todo crear edificios resistentes y prácticos a partir de materiales simples compartían el escenario con los esteticistas que alaban la belleza en la forma. Las ideologías en conflicto habían dado lugar a un estilo indescriptible que seguía encantando a los arquitectos incluso en la actualidad. Los años y meses desde entonces fueron lo suficientemente largos para que algunos inmortales de la época hubieran elegido la muerte desde entonces. A los nobles les gustaba reconstruir y renovar para mantenerse al día con las últimas tendencias, y los edificios que permanecían en su forma original y antigua eran una rareza. Más personas iban y venían en la capital que en cualquier otro lugar, y solo unas pocas obras pertenecientes a propietarios con gustos clásicos seguían en pie. Dado que rogar a un terrateniente adinerado para que te mostrara su finca privada era impensable, lo mejor que se podía hacer era contemplar en silencio desde una distancia. Sin embargo, aquí estaba Mika, saboreando los bocetos originales de diseños perdidos en las arenas del tiempo. Su corazón rebosaba de alegría, pero también de gratitud hacia la magnánima Francisca Berncastel, quien le había permitido acceder a esta mansión. Todo había comenzado con un curioso giro del destino. Tras su escape de vida o muerte, Mika fue encontrada por los mensajeros de Cecilia, lo que eventualmente la llevó a conocer a Francisca. Después de reunirse con Erich, la joven maga fue llevada a conocer a la tía de la sacerdotisa. No sería adecuado presentar solo a uno de sus queridos amigos, y rápidamente ganó el favor de la mujer. En su forma femenina, el rostro de Mika era más suave y personalmente melancólico. Las ondas de su brillante cabello negro estaban a solo 1 o 2 pulgadas de añadir una nota coqueta a su impresión general. Aparentemente, era el retrato exacto de la heroína que Francisca estaba escribiendo en su obra más reciente. La dramaturga había estado atascada en un bloqueo creativo, y la apariencia de la estudiante arrojó leña al fuego que alimentaba su pluma. Como resultado, la gran dama comenzó a colmar a la joven de favores. Si la típica enfermedad inmortal de mimar a los efímeros había reclamado a su sobrina, entonces ahora era tan buen momento como cualquier otro para ampliar sus horizontes más allá de los actores por primera vez en generaciones. En última instancia, Mika se encontró en un arreglo extraordinario en el que tenía acceso libre a la mansión Berncastel, e incluso podía explorar la gigantesca biblioteca de la familia siempre que avisara de su llegada con anticipación. Aunque esta mansión había pertenecido originalmente al clan de Francisca en su totalidad, la construcción de una nueva residencia más cercana al Palacio Imperial la había convertido en un mero repuesto. Hoy en día, era básicamente la unidad de almacenamiento personal de la mujer para cualquier cosa que dejara en Berlín. Entre sus muchas pertenencias había libros. Un escritor necesitaba material de referencia para dar vida a sus obras, y los documentos que no planeaba utilizar en el futuro cercano descansaban aquí. En el pasado, la emperatriz había intentado redactar un drama histórico, y la evidencia de su labor se podía encontrar en los antiguos planos que adornaban las estanterías. Su colección comenzaba en la era de la primera luz del imperio,
muestreada de reinos vecinos y estados satélites, e incluso incluía ilustraciones que habían llegado a través del una vez cerrado paso oriental. Para el aspirante a Oikodomurgo, este tesoro de conocimientos era de lo más tentador. Aunque la bóveda de libros del colegio contenía secretos arquitectónicos que llevarían toda una vida a descubrir por sí misma, la mayor parte del material allí estaba dedicado a la eficiencia y la practicidad de la infraestructura. La elegancia, el refinamiento y el atractivo único requeridos en el diseño general no se encontraban por ningún lado. Para ser justos, esto no era sin razón. Los oikodomurgos que se graduaban del colegio imperial eran quizás los más burocráticos de todos los meigas. Lo que el Estado deseaba de sus diseños era muy tradicional y rígido. En lo que respecta a la corona, debían reservarse las extravagancias elegantes para los proyectos privados. Por lo tanto, aquellos que deseaban aprender a hacer edificios bonitos no tenían más opción que pedir prestados planos a los meigas que construían esos edificios bonitos por su cuenta. Lamentablemente, aunque el maestro de Mika era un brillante oikodomurgo con opiniones firmes sobre habilidades fundamentales y prevención de desastres, tenía exactamente cero interés en proyectos no oficiales. Siempre que era invitado a tomar el té, era invariablemente para discutir la restauración, desmantelamiento o reconstrucción de alguna mansión deteriorada o similar. Sus amigos eran mucho de lo mismo, y de igual manera de poca ayuda. Mika pudo haber tocado las puertas del colegio con el sueño de desarrollar infraestructuras que ayudaran a apoyar a su familia viviendo en el helado norte, pero su ambición se extendía a erigir uno o dos monumentos magníficos que se recordaran en su hogar durante años. Por sincera que fuera, lo bizarro y excéntrico aún atraía su mirada. La gloriosa arquitectura de Berlín la había conmovido profundamente cuando llegó por primera vez, y quería dejar algo que hiciera lo mismo para las futuras generaciones que llegaran a la ciudad desde el campo. Los documentos aquí eran fertilizante para un conjunto refinado de sensibilidades. No solo había planos, sino que la biblioteca contenía bocetos de los diseños finales esperados e incluso pequeños modelos construidos como herramientas de enseñanza. Involucrarse con todo lo que podía encontrar resultó ser un uso muy satisfactorio de su día. ¿Acaso tus esforzamientos no se desvían hacia el campo del exceso? El sobretrabajo te deshará. Oh, Lady Francisca. El estudio estaba iluminado por una sola ventana. Para no dañar los tomos encontrados en su interior, Francisca apareció justo cuando la joven había comenzado a desear una luz para leer. Mika se levantó para preparar un saludo adecuado para la noble, pero ella la hizo sentar. Como siempre, la vampira vestía solo una toga excesivamente provocativa mientras tomaba asiento al otro lado de la mesa. ¿Tu entusiasmo es digno de alabanza? Ojalá mi troupe fuese compuesta de actores tan ansiosos por estudiar sus líneas, quizás así la flor de mi dirección no se marchitaría. Bueno, solo hago esto porque me gusta. No me malinterpretes, el hecho de que lo goces tanto es el ingenio que ensalzo. En tiempos recientes, incluso los escenarios más célebres de Berlín se engalanan con talento vacío, satisfechos con seguir la piel del guión, encantados por el resplandor que dan a la manzana mientras los agujeros de gusano brotan en su interior. Lo mejor, ¿cómo podría decirlo? Deseo ver que la intención puesta en cada movimiento y palabra del elenco sea comprendida y llevada a la vida. ¿No te parece denigrante para el arte que su rostro se proclame como el maestro de toda la paleta del alma mientras no siente sino un vacío que la fama podría llenar? La pregunta sugerente sacó una sonrisa educada de Mika. Considerando su propia posición como alguien lejos de las puertas del lujo, sentía que no tenía derecho a renunciar a esos actores que podían usar el medio como una muleta para escalar la escalera social. Muchos estudiantes comenzaban su viaje en el colegio por razones similares, e incluso había profesores que se consideraban burócratas antes que meigas. El punto de vista de Francisca era el de una mujer que nunca había conocido la pobreza, su relación con el arte una cómoda búsqueda de sus ideales más elevados. Ella buscaría el pináculo de su oficio independientemente de sus beneficios, pero esperar lo mismo de aquellos que trabajaban bajo su mando era una exigencia dura de verdad. Aún así, el silencio era dorado, una sonrisa poco clara era un arma poderosa. Mika estaba lo suficientemente versada en los tratos aristocráticos para conocer la virtud de mantener sus opiniones para sí misma. Más temprano que tarde, aquellos que no supieran ser diplomáticos encontrarían hechos pedazos en un sentido mucho más literal. Por su parte, Francisca no comentó sobre la respuesta vaga de la joven ni la incitó a que se extendiera. Ella también entendía que su declaración era solo un refuerzo de su propio ego. Aunque no lo impuso a nadie, dejó claro dónde se encontraba. La joven estudiante se maravillaba de que la dramaturga fuera una creadora en su más profundo ser. Sin embargo, a pesar de todo mi dolor, dijo Francisca, te considero demasiado apta para subir al escenario. Aunque odio volver a rechazar su oferta, lamentablemente nací con talentos bastante mediocres. Mi éxito hasta ahora en la vida ha sido producto de aferrarme desesperadamente para mantenerme al día con los que me rodean. Renuncia al zapato desconocido, no sea que las ampollas sean tu objetivo.
Ah, pero Ben Castell también canta así. ¿Quién lleva zapatos contados? Llama a las arañas parientes y a los cien pies familiares, ¿verdad? ¿Has aprendido tus clásicos? La emperatriz se rió alegremente. Le agradezco a mi amigo por eso. La poetisa clásica Ben Castell era la favorita de Erich, y él solía tomar prestadas líneas del antiguo maestro cuando la pareja jugaba a sus pomposos juegos. Mika había recordado la mayoría de ellas como una cuestión de curso. Ah, pero verdaderamente, el negro y el oro son gloriosos sobre el proscenio. Mi anhelo se estremece al verte compartir el foco con el elegido de mi sobrina. Sí, bueno, Mika se rió incómodamente. Estoy segura de que él no se siente más cómodo actuando en serio que yo. Cada vez que sus caminos se cruzaban, Francisca extendía invitaciones a su troupe o preguntaba si Mika quería acompañarla de regreso a Lipsi cuando regresara en un futuro cercano. Cada vez, Mika había rechazado, realmente no creía tener el talento para comenzar a aprender un segundo oficio, y aún había mucho que aprender de su maestro aquí en Berlín. La joven maga no tenía intención de renunciar a su sueño por nadie, incluso si eso significaba rechazar a la matriarca de una familia aterradoramente poderosa una y otra vez. Una pena, suspiró Francisca. ¿Acaso el colegio en Lipsi no será suficiente? El Colegio Imperial de Magia era un leviatán de institución, y la sede principal en la capital no era suficiente para servir a todo el imperio. Se habían construido campus más pequeños en cada región, cumpliendo el doble propósito de ser escuelas y cabezas de puente de Meigas. El Estado no quería dejar escapar a ningún estudiante prometedor, y las instalaciones eran buenos puntos de partida para ayudar a desarrollar el área circundante. A decir verdad, Mika aún podía esperar convertirse en Meigas estudiando en Lipsi. Aunque la biblioteca allí no podía compararse con el depósito de libros en Berlín, tenían acceso a una cantidad tremenda de transcripciones, por lo que no era tan inconveniente. No creo que tuviera la fortuna de encontrar otro maestro tan sabio como mi actual maestro. Mirando mis lazos actuales, diría que he gastado la mayor parte de mi suerte en lo que respecta a las relaciones humanas. Sin embargo, encontrar un mentor que pudiera aceptar como un verdadero maestro desde el fondo de su corazón era raro. No importaba cuánto pudiera adaptarse al nuevo entorno, las personas eran insustituibles. Entiendo. Entonces cedo. No dejes que tu resolución se olvide. Presenciar a esta alma incipiente abandonar el miedo y la modestia para preservar lo que más valoraba puso a la dramaturga en un estado de ánimo fantástico. Así que, tras retirar su invitación, ofreció en su lugar convertirse en la mecenas de la joven, tal como lo era para la hermana menor de su amigo. Según lo que había oído Francisca, esta estudiante sin dinero desperdiciaba gran parte de su día ganando monedas, dedicando preciosas horas a trabajos secundarios y labores diarias canalizadas a través del colegio. La noble rica pensó que podría aliviar algo de su carga, pero fue rechazada una vez más. La ingratitud siempre encuentra ingratitud, dijo Mika. Si encuentro un nuevo patrocinador que me apoye, estaré mancillando el nombre del buen magistrado que me envió aquí. Ah, ¿entonces estás aquí por recomendación? Sí. No era la única con talento mágico, pero me eligió, aunque sabía que soy un ativisco, y así esperas convertir tus logros en honores para devolver a quien ha confiado en ti. Tu virtud es maravillosa. Los magistrados locales dirigían escuelas privadas porque los aristócratas imperiales consideraban que descubrir a jóvenes prometedores era una noble labor. Inspirar a las clases bajas al descubrir a los talentosos entre ellas era una cuestión de curso, y suministrar al país con talento capaz era otra responsabilidad que venía con ser parte del baluarte de su majestad imperial. Así, dudar del mérito de un benefactor era una ingratitud como ninguna otra. Si Mika aceptaba esta nueva oferta de patrocinio, su magistrado aún ganaría el reconocimiento de haber descubierto a una maga talentosa, pero estaría mucho más lejos de lo que habría recibido al apoyar a un Meigas notable de principio a fin. Perdona mi falta de tacto, dijo Francisca. Esta será la última vez que mencione la idea. No, yo debería disculparme por mi descortesía, dijo Mika, inclinando la cabeza. Desestimar sus propuestas hechas de buena fe es otra forma de ingratitud. No te preocupes. A mis ojos, tu integridad en cuestiones de deuda y sueños es un deleite más de lo que jamás sabrás. Por favor, sigue siendo siempre como eres. Ojalá el mundo estuviera lleno de personas como tú, pensó Francisca internamente, mi pluma podría aún tener algún uso. La exemperatriz miró a la joven y rezó a la diosa de la noche desde el fondo de su corazón, que su viaje sea brillante. Bueno, entonces... Te ruego, deja que tus pasiones ayuden a mi sobrina y a su favorito elegido. No sé de dónde vienen sus costumbres, pero tiene una inclinación obstinada, y enredada con ese cachorro de lobo dorado en el que se ha convertido,
preveo que no le faltarán desafíos. Aunque Francisca había elegido inicialmente a la chica pensando que una amiga de su calibre beneficiaría la educación de su sobrina, ahora tenía un cariño más personal por Mika. Su objetivo inicial había sido encontrarle a su sobrina una amiga cuya memoria quedara con ella durante toda su vida, una que pudiera entenderla como una joven, aceptar sus quejas como hombre, y ofrecer perspectivas únicas cuando no lo fuera. Nunca había esperado que le gustara tanto la maga en sí misma, se rió al darse cuenta de que aún era joven a pesar de su larga vida. Las despedidas mortales convertían a los eternos en adultos, pero tal vez este mundo estaba lleno solo de niños. Sí, por supuesto, dijo Mika. Lo juro por mi vida. Muy complacida con esta respuesta, la dramaturga decidió permitir a la chica usar la biblioteca libremente incluso después de regresar a Lipsy. Después de todo, la humanidad era la mayor entretenedora de todas. Mientras viviera, la misma historia no se repetiría 2 veces, y sería una pena dejar que esta historia se marchite en el brote. Consejos: aunque el Colegio Imperial de Magia tiene muchas ubicaciones a lo largo de la nación, el campus principal en Berlín sigue siendo considerado el pináculo de la erudición. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.